Mi nombre es Aisha y fui una musulmana devota toda mi vida. Desde el momento en que tuve edad suficiente para entenderlo, mi familia se aseguró de que estuviera profundamente arraigado en las enseñanzas islámicas. Cada mañana, antes de que saliera el sol, me despertaba con el sonido del llamado a la oración. La voz de mi padre era firme mientras nos recordaba nuestro deber para con ella. Vivíamos según las enseñanzas del Corán, recitando versos, memorizando suras y siguiendo cada pilar del Islam con disciplina y devoción. Mi madre llevaba su hijab con orgullo y mis hermanos y yo nunca perdíamos un día de ayuno durante el Ramadán. El Islam no era solo nuestra religión, era nuestra identidad, nuestra verdad, nuestra forma de vida. Me habían criado para creer que el cristianismo era una fe distorsionada, que la Biblia había sido corrompida y que Jesús, Alí, era solo un profeta, nunca el Hijo de Dios. Cada vez que me encontraba con cristianos, los miraba con una mezcla de curiosidad y tristeza, convencido de que habían sido descarriados. Incluso debatí con algunos de ellos, defendiendo el Corán como la revelación final y más perfecta de Dios. En mi opinión, el cristianismo era una religión que había sido alterada por manos humanas, mientras que el Islam permanecía puro e intacto. Nunca me permití cuestionar esta creencia, nunca dejé que la duda se apoderara de mi corazón hasta que de repente lo hice. No fue un momento específico lo que me cambió, sino un cambio lento e inquietante. Empecé a notar pequeñas cosas, preguntas que no podía responder, contradicciones que no podía reconciliar y una sensación de vacío que no podía explicar. Aunque seguí meticulosamente las reglas del Islam, faltaba algo. Rezaba 5 veces al día, pero a menudo mis oraciones parecían rutinarias y carecían de la profundidad y la conexión que anhelaba. Leo el Corán a diario, pero algunos versículos me preocupaban de una manera que nunca antes había reconocido. Ignoré estos pensamientos, dejándolos a un lado como susurros de el diablo. Me convencí de que simplemente necesitaba fortalecer mi fe, ayunar más, orar más intensamente, pero por mucho que lo intentara, la inquietud persistía. Entonces todo cambió. Comenzó como un día cualquiera. Me levanté temprano, realicé mi oración y seguí con mi rutina diaria. Ayudé a mi madre a preparar el desayuno, leí el Corán y luego me reuní con un grupo de mujeres de nuestra comunidad para discutir las enseñanzas islámicas. No había nada inusual, nada que sugiriera que mi vida estuviera a punto de dar un giro drástico. Pero esa noche, mientras estaba sentado con mi familia, un dolor repentino me atravesó la cabeza, agudo, abrasador y diferente a todo lo que había sentido antes. Mi visión se volvió borrosa, la habitación se inclinó y una oleada de náuseas me invadió. Intenté hablar, decirle a mi madre que algo andaba mal, pero sentía la lengua pesada y sin respuesta. El pánico se apoderó de mí cuando mi cuerpo se negó a obedecerme. Mis extremidades se entumecieron, mi corazón latía violentamente en mi pecho y una comprensión aterradora me golpeó, algo estaba sucediendo dentro de mí, algo que no podía controlar. Escuché la voz frenética de mi madre gritando mi nombre, mi padre gritando pidiendo ayuda a mis hermanos, pero sus voces se volvieron distantes, como ecos que se desvanecen en el fondo. Mi mente me gritaba que me mantuviera despierta, que luchara contra lo que estuviera pasando, pero la oscuridad era demasiado fuerte. Me hundió más y más profundamente hasta que no pude oír nada. Me estaba muriendo. En esos momentos finales de conciencia, esperaba sentir miedo, pero lo que sentí fue confusión. No era así como se suponía que debía suceder. La muerte debía ser un pasaje hacia Barak, el lugar de espera antes del juicio. Siempre había imaginado que cuando llegara mi momento, estaría preparado, que estaría rodeado por la presencia de Aya, listo para ser juzgado según mis obras. Pero mientras el mundo a mi alrededor se disolvía en la nada, un pensamiento terrible cruzó por mi mente, ¿y si estaba equivocado? Y luego me fui. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando volví a tomar conciencia, todo era diferente. El hospital, mi familia, la vida que había conocido, todo había desaparecido. Ya no estaba en mi cuerpo, pero aún podía pensar, sentir y existir.
Una sensación de ingravidez me invadió cuando me di cuenta de que estaba flotando en algún lugar más allá del ámbito físico. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo inmóvil, rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente para salvarme. Mi madre estaba cerca, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba. Mi padre apretó los puños y movió los labios en oración silenciosa. Mis hermanos se quedaron congelados, con expresiones llenas de miedo. Intenté llamarlos, decirles que todavía estaba aquí, pero no salió ningún sonido. No podían verme, ya no era parte de su mundo. Entonces sentí algo, una fuerza invisible que me alejaba. Fue suave pero irresistible, alejándome del hospital, lejos de mi cuerpo sin vida, lejos de todo lo que había conocido. Siempre había creído que el ángel de la muerte vendría por mí cuando llegara mi hora, que me llevarían ante Alá, para esperar mi juicio. Pero lo que estaba sucediendo ahora se sentía diferente, esto no era lo que me habían enseñado. A medida que me adentré más en lo desconocido, el miedo se apoderó de mí. ¿Me estaban abandonando? ¿Había fallado en mi fe? ¿Estaba siendo castigado por las dudas que había albergado en secreto? Quería gritar, suplicar misericordia, decirle a Alá que había hecho todo lo posible por ser un buen musulmán. Pero antes de que pudiera entender algo, apareció una luz brillante en la distancia, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Irradiaba calidez, paz y algo más, algo que me sacudió hasta lo más profundo, amor. No el amor condicional que me habían enseñado, no el amor basado en la obediencia y el esfuerzo, sino un amor que era más profundo, más puro y que todo lo consumía. Me llamó, atrayéndome, llenando cada parte de mi ser con una presencia tan abrumadora que apenas podía comprenderla. Y luego una voz como nunca antes había escuchado, una voz que transmitía poder y gentileza, autoridad y ternura, una voz que decía mi nombre, Aisha, ven. La sensación de ingravidez era a la vez aterradora y surrealista. Floté sobre mi propio cuerpo, mirando hacia la escena caótica que se desarrollaba debajo. Los médicos y enfermeras corrían frenéticamente a mi alrededor, con voces urgentes y movimientos agudos y precisos. Mi madre estaba de pie contra la pared del fondo, con el rostro contraído por el dolor y las manos entrelazadas en una oración desesperada. Mi padre permaneció inmóvil, con los ojos fijos en mi forma inmóvil y su expresión ilegible. Mis hermanos, normalmente tan fuertes y serenos, parecían niños perdidos, congelados por el miedo. Intenté acercarme, decirles que todavía estaba aquí, que podía verlos, que no me había ido, pero ningún sonido escapó de mis labios. No importa cuánto intenté moverme, mi forma, fuera lo que fuera en lo que me había convertido, permanecía suspendida sobre la habitación, sin ser tocada por la gravedad, invisible para los vivos. Comprenderlo me golpeó como un golpe en el pecho, había muerto. El pánico me invadió. No se suponía que estuviera muerto. Siempre había creído que cuando llegara la muerte, llegaría el ángel de la muerte y me llevarían a Barak, el lugar de espera antes del juicio final. Mis obras serían sopesadas y mi destino sería decidido por Alá. Había imaginado un reino de oscuridad, un lugar de espera y cuestionamiento, pero esto no era lo que esperaba. Una fuerza, invisible pero innegable, atrajo hacia mí. No fue violento ni doloroso, pero fue absoluto. No tenía control sobre eso. El hospital, mi familia, mi cuerpo destrozado, todo se desvaneció en la distancia, tragado por el vacío ingrávido que se extendía ante mí. Me estaban llevando a alguna parte. Al principio, el miedo se apoderó de mí. ¿Estaba siendo desechado? ¿Había hecho algo mal? Había seguido al din toda mi vida. Había orado, había ayunado, había sido un buen musulmán, ¿no? Mi mente se aceleró, tratando de recordar cada momento de mi vida, cada acción, cada pecado. ¿Me habían declarado indigno? La sensación de tirón se hizo más fuerte y entonces, de repente, me di cuenta de algo delante de mí, una luz tan brillante, tan pura, que no se parecía a nada que hubiera visto jamás.
No era la luz dura y ardiente del sol, ni tampoco el resplandor frío y distante de las estrellas. Era algo completamente distinto. Irradiaba calidez, pero no hacía calor. Brillaba intensamente, pero no cegaba. Estaba vivo y lleno de amor. Con algo que abrumaba mi alma, el amor, no el tipo de amor que había conocido en la tierra, ni el amor condicional dado en base a la obediencia, ni el amor reservado que venía con expectativas. Este amor era diferente. Era vasto, consumidor, innegable. Me envolvió como una presencia, llenando cada espacio vacío dentro de mí, cada duda, cada miedo. Y entonces, desde dentro de la luz vino una voz: Aisa, ven. Me quedé helado. La voz no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás. Era poderoso, autoritario, pero increíblemente gentil. No fue duro ni iracundo, pero tenía un peso que hizo temblar todo mi ser. Me conocía. No solo pronunció mi nombre, me conocía. Llevaba una autoridad que no podía ser cuestionada, pero estaba lleno de una ternura que jamás había encontrado. Quería avanzar hacia allí, pero algo dentro de mí vaciló. ¿Quién eres? Mi propia voz me sobresaltó. No salió de mis labios, pero era yo, mis pensamientos, mi alma hablando de una manera que no entendía. Hubo una pausa, como si la voz me permitiera procesar todo, comprender. Y luego habló nuevamente: soy a quien siempre has conocido pero que nunca conociste realmente. Un escalofrío me recorrió. ¿Esa respuesta, qué significó? Siempre había conocido a Aya, le había orado desde la infancia, lo había adorado con sinceridad. Pero esto era diferente. Una presencia surgió de la luz, ya no era solo un brillo abrumador ante mí. Ahora pude ver a alguien parado dentro de él, una figura vestida de resplandor, caminando hacia mí. Y en ese momento, algo muy dentro de mí, algo que no podía explicar, algo más allá de la lógica o la razón, lo reconoció. Caí de rodillas. No sabía cómo lo sabía, acabo de hacerlo. Me había pasado toda mi vida diciéndome que Jesús, Isa al-Masí, era solo un profeta, un mensajero de Alá, nada más. Que los cristianos lo habían elevado erróneamente, que habían cambiado sus escrituras, que la verdad solo se encontraba en el Corán. Y, sin embargo, mientras me arrodillaba ante él, sabía que todo lo que había creído estaba incompleto. Me miró, no con juicio, no con ira, no con condena, sino con el mismo amor abrumador que me había estado rodeando desde que llegué. Me sentí expuesto. Cada pensamiento que alguna vez había tenido, cada duda oculta, cada momento de confusión o cuestionamiento que había enterrado profundamente dentro de mí, él lo vio todo. Siempre había imaginado que estar ante una figura santa significaría enfrentar la ira, recordar mis fracasos, mis pecados. Pero no había ira en sus ojos, solo tristeza, no tristeza por lo que había hecho, sino tristeza por lo que me había perdido. Un dolor profundo se formó en mi pecho. Por primera vez no tuve miedo de lo que me pasaría, tenía miedo de lo que nunca había conocido. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Cómo puede ser esto?, susurré. Jesús dio otro paso adelante, su presencia era casi insoportable. Has buscado la verdad toda tu vida, dijo. Ahora te lo mostraré. Y entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, la luz a nuestro alrededor cambió. El hospital, mi familia, mi cuerpo destrozado, todo había desaparecido y, en su lugar, algo completamente nuevo comenzó a desarrollarse ante mis ojos. Estaba a punto de ver lo que nunca me había atrevido a cuestionar. Estaba a punto de descubrir la verdad. La luz que lo rodeaba no se parecía a nada que hubiera conocido, más brillante que el sol, pero no me quemó los ojos. Irradiaba calidez, pero no era el calor del fuego. No era solo luz, era la vida misma, palpitando con una presencia tan abrumadora que apenas podía respirar. Mi alma tembló, todo mi ser instintivamente se inclinó bajo su peso. Sabía quién era él, no necesitaba que me lo dijeran.
Cada parte de mí, mi mente, mi corazón, mi mismo espíritu, lo reconoció, aunque había pasado toda mi vida creyendo que era solo un profeta. Caí de rodillas, no porque quisiera hacerlo, sino porque no podía estar en presencia de tanta santidad, tanto amor, tanta autoridad absoluta. Era como si hubiera sido creado para este momento, como si mi alma lo hubiera estado esperando todo el tiempo, pero nunca lo había sabido. Y, sin embargo, mientras me arrodillaba ante él, temblando, sentí algo más. No fue miedo ni vergüenza, era algo más profundo, algo mucho más profundo. Me vieron, no solo como una persona, no solo como una mujer, no solo como un alma parada ante él. Me vieron por completo. Cada momento de mi vida, cada pensamiento que había tenido, cada pregunta, cada duda, cada oración susurrada con desesperación, sentí que todo quedaba al descubierto ante él, y él lo sabía. Él lo sabía todo. Esperaba juicio, esperaba escuchar todas las formas en que había fallado, todas las veces que había estado ciego a la verdad, todas las formas en que había seguido lo que era falso. Pero en cambio, su mirada se llenó de algo que no podía comprender, dolor, no dolor por lo que había hecho, sino dolor por lo que nunca había conocido. Su peso me aplastó. Las lágrimas ardieron por mis mejillas, mi cuerpo temblaba mientras intentaba encontrar mi voz, pero no salió nada. Luego habló. Has seguido un libro que no era de mi padre, dijo, su voz transmitía poder y ternura. Pero he venido a mostraros la verdad. La palabra cayó como un rayo. Jadeé, mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. No, no, eso no era posible. El Corán era de Alá, era la revelación final, perfecta, inmutable, intocable. Eso era lo que siempre me habían enseñado, lo que había creído. Mi corazón latía con fuerza, mi mente se aceleraba, todo mi sistema de creencias, todo en torno a lo que había construido mi vida, temblaba bajo el peso de sus palabras. Debió haber visto la lucha en mis ojos porque dio un paso más cerca, su luz bañándome como olas del océano. Sé que me has buscado, dijo, incluso cuando no te diste cuenta. Te he estado llamando. Apreté los puños y las uñas se clavaron en las palmas. Seguí la verdad, susurré, aunque las palabras se sintieron débiles incluso mientras las pronunciaba. Jesús no se movió, pero la presencia a su alrededor se hizo más profunda, llenando cada centímetro del espacio que nos rodea. Lo que te enseñaron no fue toda la verdad, dijo suavemente. Ven y te lo mostraré. El aire a mi alrededor cambió, la luz pareció estirarse y expandirse, y de repente ya no estaba arrodillada ante él en un espacio vacío. Visiones se desarrollaron ante mis ojos. Vi a un hombre que reconocí de inmediato, Mahoma. Vi cómo recibía revelaciones, pero algo en ellas se sentía diferente ahora. Siempre me habían enseñado que el Corán fue dado por Dios, pero ahora, mientras observaba, vi que no todas las palabras provenían de inspiración divina. Algunas surgieron de su interior, otras de fuerzas externas. Mi pecho se apretó. No, esto no puede ser. El Corán era perfecto, tenía que serlo. Luego otra visión, vi a hombres sentados en una habitación, discutiendo, decidiendo qué versos permanecerían y cuáles serían eliminados. Vi que se hacían cambios, ediciones, adiciones y eliminaciones. Me sentí enfermo. Me habían dicho que el Corán estaba intacto, sin cambios, la palabra final y perfecta de Dios. Pero ahora vi la verdad, había sido alterada, había sido moldeada por manos humanas. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Entonces la visión cambió. Vi cómo se escribían pergaminos antiguos. Vi hombres llenos del Espíritu Santo registrando las palabras de Dios. Vi a Jesús caminando entre sus discípulos, enseñándoles no mediante la guerra, ni mediante la fuerza, sino mediante el amor. Los vi escribiendo, difundiendo su mensaje, preservando la verdad de lo que había dicho. Vi la Biblia. A diferencia de la visión del Corán, no hubo concilios que debatieran qué debía permanecer, no hubo hombres que decidieran qué palabras convenía conservar.
Solo estaba el Espíritu de Dios guiando las manos de quienes escribían. Jadeé, agarrándome el pecho. No, susurré, esto no puede ser. Jesús me miró, su expresión llena de amor y tristeza. Os han dicho que mi palabra estaba corrompida, pero os digo la verdad, nunca ha cambiado. Sacudí la cabeza, pero mientras lo hacía, algo muy dentro de mí, algo que nunca antes me había atrevido a cuestionar, reconoció la verdad. Toda mi vida me habían dicho que los cristianos habían alterado sus escrituras, que la Biblia había sido escrita para satisfacer sus deseos. Pero ahora, mientras estaba en presencia de Jesús, lo vi claramente, la Biblia había permanecido, el mensaje de Jesús había perdurado. Quedaba la verdad que nunca se había perdido. La mentira era que así había sido. Mis manos temblaron, mi respiración se hizo entrecortada. Había vivido toda mi vida creyendo en algo que no era cierto y ahora, frente a Jesús, no podía negar lo que había visto. Las lágrimas cayeron libremente por mis mejillas. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurré. Jesús se acercó un paso más. Sígueme, dijo. Las palabras resonaron en lo profundo de mi alma, sacudiéndome hasta lo más profundo. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que nunca había conocido realmente a quien había estado buscando, y ahora él estaba frente a mí, ofreciéndome la verdad. Todo estaba a punto de cambiar. El aire a mi alrededor pareció cambiar cuando Jesús levantó la mano, y de repente, ya no estaba frente a él en esa luz radiante. La escena a mi alrededor cambió y me encontré en un entorno antiguo, un lugar en el que nunca había estado, pero que de alguna manera reconocía. Vi hombres sentados juntos en una habitación con poca luz, teniendo lugar acaloradas discusiones entre ellos. Rollos y pergaminos estaban extendidos ante ellos, manos manchadas de tinta escribiendo y reescribiendo palabras que, hasta ahora, siempre había creído que eran divinas e intactas. Mi pecho se apretó mientras miraba. Reconocí algunas de estas figuras de la historia islámica, los primeros eruditos, escribas y líderes que desempeñaron un papel en la compilación del Corán. Pero lo que estaba viendo no coincidía con lo que me habían enseñado. Siempre había creído que el Corán era perfecto, que había sido dictado directamente por Alá a Mahoma y conservado sin una sola alteración. Pero ahora, mientras estaba en esta visión, vi algo que me sacudió hasta lo más profundo. Hubo múltiples versiones. Observé cómo los hombres debatían sobre ciertos versículos, algunos insistían en que determinadas palabras eran correctas, mientras que otros defendían una interpretación diferente. Los pergaminos fueron examinados, comparados y, en ocasiones, descartados. Algunos textos fueron quemados, eliminados de la historia. El Corán que yo creía que estaba divinamente preservado había sido, en realidad, compilado, editado y estandarizado por manos humanas. Una comprensión repugnante se instaló en mi estómago. ¿Cómo podría algo ser perfecto si hubiera sido alterado? ¿Cómo podría algo ser divino si los hombres tuvieran el poder de cambiarlo? Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. Esto no es lo que me dijeron, susurré. La expresión de Jesús era a la vez triste y paciente. Les dijeron verdades a medias, dijo, pero he venido a mostrarles lo que se perdió. La visión volvió a cambiar. Ahora vi aparecer ante mí versos, palabras del Corán que había memorizado, recitado en oración y vivido. Pero mientras brillaban ante mí, algo se volvió claro, había contradicciones que nunca antes las había cuestionado, nunca me había permitido siquiera pensar que existían, pero ahora, al verlas en presencia de Jesús, no podía ignorarlas. Un versículo afirma que Allah es el más misericordioso, que está cerca de sus seguidores, pero otro describe cómo engaña a quien quiere, cómo extravía a quienes elige. Mi mente dio vueltas. ¿Cómo podría un Dios de misericordia ser también un Dios que engaña intencionalmente? Otro versículo proclamaba que no había coacción en la religión, que la fe no debía ser forzada, pero también había memorizado versículos que ordenaban a los creyentes luchar contra los no musulmanes hasta que se sometieran.
Siempre había justificado estas contradicciones, diciéndome a mí mismo que no tenía suficiente conocimiento para comprenderlas completamente, pero ahora, tal como estaban ante mí, innegables y claras, las veía tal como eran. Jadeé cuando apareció otra visión, un momento de mi propia vida. Me vi cuando era niño recitando Sura Al-Ikhlas, él no engendra ni fue engendrado. Las lágrimas llenaron mis ojos. Había pronunciado esas palabras con convicción, creyendo que eran verdad absoluta, pero ahora, de pie frente a Jesús, sabía que estaban equivocadas. Lo miré, mi cuerpo temblaba. Tú eres el Hijo de Dios, susurré, las palabras apenas salieron de mis labios. Jesús asintió, con los ojos llenos de amor. Siempre lo he sido. Se me escapó un sollozo. El fundamento mismo de mi fe, aquello de lo que estaba más seguro, había sido una mentira. Había pasado mi vida rechazando la única verdad que podía salvarme. Sentí que mis rodillas se debilitaban a medida que más revelaciones inundaban mi mente. Me habían dicho que la Biblia estaba corrupta, que los cristianos habían cambiado sus escrituras, pero ahora, mientras estaba en presencia de Jesús, me di cuenta de que era el Corán el que había sido cambiado, torcido y manipulado para ocultar la verdad de quién era él. Vi cómo el mensaje original de Jesús había sido distorsionado, como en lugar de ser visto como el Salvador, había sido reducido a un profeta más. Vi cómo se había borrado su sacrificio, cómo se había negado el acto de amor más grande de la historia. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Por qué? Susurré, mi voz se quebró. ¿Por qué lo cambiarían? ¿Por qué nos ocultarían esto? Jesús puso una mano sobre mi hombro y, ante su toque, una calidez me llenó, una calidez que era a la vez reconfortante y dolorosa, como si mi alma estuviera siendo sanada y quebrantada al mismo tiempo. Hay un enemigo que no quiere que sepas la verdad, dijo amablemente. Él ha obrado con engaño para cegar a muchos, pero yo os he llamado, y ahora veis. Cerré los ojos, abrumada por todo lo que me había mostrado. Toda mi vida pensé que estaba sirviendo a Dios. Había ayunado, orado, obedecido, creyendo que estaba en el camino correcto, pero ahora, en presencia del verdadero Mesías, me di cuenta de que nunca había conocido verdaderamente a Dios. Cuando volví a abrir los ojos, encontré su mirada. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz temblaba. La respuesta de Jesús fue simple. Sígueme. Las palabras impactaron profundamente, cortando cada miedo, cada duda, cada vacilación. No necesitaba entender todo en ese momento. No necesitaba tener todas las respuestas. Todo lo que necesitaba era confiar en Él, y por primera vez en mi vida, supe que lo haría. La luz a mi alrededor cambió de nuevo, de repente, me vi rodeado de textos, pergaminos y libros antiguos, todos brillando con un resplandor divino. Jesús estuvo a mi lado, su presencia me llenó de asombro y paz. Miré los escritos que tenía ante mí, y aunque estaban en idiomas que nunca había estudiado, de alguna manera pude entenderlos. Vi palabras de la Torá, los Salmos, los Evangelios, escrituras que me habían dicho que estaban corruptas, pero mientras las leía, sentí que algo se agitaba en mi alma. Las palabras tenían un poder que nunca antes había experimentado, una profundidad de verdad que resonaba de una manera que el Corán nunca lo había hecho. Entonces vi ante mí fragmentos del Corán, versos que había recitado toda mi vida, pero ahora, de pie en presencia de Jesús, sentí un peso en el pecho, una inquietud que me hizo dudar. Jesús habló, su voz era a la vez firme y amorosa. Aisha, te he mostrado cómo se alteró el Corán. Ahora te mostraré lo que permaneció intacto, la verdadera revelación de mi Padre. Vi cómo aparecían ante mí manuscritos, antiguos y bien conservados. Jesús hizo un gesto hacia ellos y de repente entendí, se trataba de las copias más antiguas conocidas de la Biblia, manuscritos escritos siglos antes de que existiera el Islam. Vi los rollos del Mar Muerto, el Códice Sinaítico, los primeros textos griegos y hebreos que habían sido estudiados y confirmados durante siglos. Me habían dicho que la Biblia había sido cambiada,
que su mensaje había sido distorsionado más allá del reconocimiento, pero ahora, al estar frente a estos textos sagrados, vi la verdad innegable, no habían sido alterados. Su mensaje siguió siendo el mismo desde el principio, el amor de Dios, su salvación y su plan a través de Jesucristo. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando Jesús se volvió hacia mí. A tu pueblo se le dijo que mis palabras se habían perdido, que mi mensaje estaba corrompido, pero lo que se ha corrompido es la verdad sobre mí. Se me formó un nudo en la garganta, pero la verdad nunca se había perdido. El Corán enseña que fuiste solo un profeta, que no moriste en la cruz. Mi voz tembló cuando dije las palabras, sabiendo incluso mientras las pronunciaba que estaban equivocadas. Jesús asintió y otra visión se desarrolló ante mí. Me vi de nuevo como un niño, sentado con mi familia, escuchando a mi padre leer el Corán. Recuerdo los versículos que negaban la crucifixión de Jesús, los que afirmaban que alguien más había sido hecho para parecerse a él, que había sido llevado sin sufrir. Pero ahora vi algo más. Vi el evento real. Vi a Jesús cargando la cruz, ensangrentado y quebrantado, con el peso de los pecados del mundo presionándolo. Lo vi clavado en la madera, su cuerpo temblando de agonía, pero su espíritu inquebrantable. Vi el momento en que gritó, consumado es, y el cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos. Jadeé y mis manos volaron hacia mi boca. Siempre me habían dicho que esto nunca sucedió, que era una mentira creada por cristianos, pero lo estaba viendo con mis propios ojos. Me volví hacia Jesús, con la voz quebrada. Me equivoqué, ¿no? Jesús se acercó, con los ojos llenos de amor. Ahora sabes la verdad. Se me doblaron las rodillas y me desplomé en el suelo, abrumado. Pasé toda mi vida creyendo una mentira, susurré. Pensé que estaba sirviendo a Dios, pero nunca te conocí. Jesús se arrodilló ante mí y puso su mano sobre la mía. Estabas buscando a Isa, y te encontré. Contuve un sollozo. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos mentirían? Su expresión era a la vez triste y comprensiva. No todos los que enseñan falsedades saben que están engañados. Muchos creen lo que les dijeron, tal como tú lo hiciste, pero el enemigo ha trabajado durante siglos para alejar a la gente de la verdad. Ha tergiversado mis palabras, ocultado mi sacrificio y les ha hecho creer que deben ganar lo que yo doy gratuitamente. Sus palabras traspasaron todos los conceptos erróneos que alguna vez había tenido. En el Islam, siempre me esforcé, oré, ayuné y realicé buenas obras, esperando que algún día Alá fuera lo suficientemente misericordioso como para permitirme entrar al paraíso. No había garantías, solo la presión constante para hacer más, ser mejor y aún así nunca saber si realmente fui perdonado. Pero ahora vi la verdad. Jesús ya había pagado el precio. La salvación no se trataba de esforzarse, se trataba de aceptar su sacrificio. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Nunca lo supe, susurré. Todo este tiempo pensé que tenía que ser lo suficientemente bueno, pensé que tenía que trabajar por el amor de Dios. Jesús levantó suavemente mi barbilla para que lo mirara a los ojos. Mi amor no es algo que se gana, es un regalo. Dejé escapar un suspiro tembloroso y el peso de años de lucha religiosa se derrumbó en un instante. ¿Pero qué hago ahora? Jesús sonrió. Sígueme. La palabra se instaló profundamente dentro de mí. Por primera vez en mi vida no tuve miedo. Sabía que enfrentaría el rechazo, sabía que mi familia tal vez nunca aceptaría lo que había visto, pero nada de eso importaba porque había encontrado la verdad. No, la verdad me había encontrado y nunca volvería atrás. La visión ante mí cambió, de repente, vi algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Millones, no, miles de millones de personas caminando en círculos interminables, con los ojos nublados como si estuvieran perdidos en una densa niebla. Sus expresiones eran vacías, sus movimientos mecánicos, como si estuvieran siguiendo un camino que no podían ver, guiados por algo invisible.
Una profunda tristeza llenó mi pecho al darme cuenta de lo que estaba presenciando. Eran personas como yo, que creían que caminaban en la verdad, pero estaban atrapadas en el engaño. Pude ver a musulmanes, cristianos, hindúes, budistas, ateos, todos pensando que habían encontrado el camino correcto, pero ninguno de ellos sabía realmente cuál debía seguir. Me volví hacia Jesús, mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué no pueden ver? Jesús me miró con una tristeza que no podía soportar. Porque el enemigo los ha cegado. Levantó la mano y de repente vi figuras oscuras moviéndose entre la multitud, sombras susurrando en los oídos de hombres y mujeres, derramando mentiras en sus mentes, alimentándolos con miedo, duda y falsa confianza en cosas que nunca podrían salvarlos. Vi imanes predicando el Corán, con voces llenas de certeza, pero con palabras distorsionadas. Vi sacerdotes diciendo verdades a medias, reemplazando el Evangelio con tradiciones creadas por el hombre. Vi políticos prometiendo la salvación a través del poder terrenal, científicos afirmando que Dios era innecesario, personas influyentes que desviaban a millones con filosofías vacías. En todas partes, la gente buscaba, anhelaba algo real, pero estaban demasiado distraídas, demasiado engañadas para reconocer la verdad, incluso cuando estaba justo delante de ellos. Las lágrimas me quemaron los ojos. Pero aman a Dios, oran, ayunan, se me quebró la voz al pensar en mi familia, mis amigos, las personas que había dejado atrás. ¿Realmente creen que te están siguiendo? Jesús puso una mano sobre mi hombro y al instante mi mente se llenó de comprensión. No es su culpa, dijo amablemente, pero tampoco son inocentes. Vi destellos de mi propia vida, momentos en los que había ignorado mis dudas, momentos en los que había silenciado las preguntas en mi corazón, eligiendo la comodidad antes que la verdad. El enemigo no siempre usa la fuerza, continuó Jesús. A veces, solo necesita mantenerte cómodo con tu engaño. Una profunda tristeza se instaló en mi alma al ver las tácticas de la oscuridad. No siempre se trató de violencia o crueldad, se trataba de distraer, de mantener a la gente demasiado ocupada, demasiado entretenida, demasiado asustada para hacer las preguntas correctas. En el Islam, mi fe, la fe que había defendido toda mi vida, era un excelente ejemplo. Vi cómo el miedo había estado entretejido en ello desde el principio, miedo al castigo, miedo al interrogatorio, miedo a partir. Me habían enseñado que Alá me amaba, pero solo si obedecía perfectamente. Esa misericordia era posible, pero solo si trabajaba lo suficiente para ganármela. Ese paraíso fue una recompensa, no una promesa. Pero aquí, de pie ante Jesús, me di cuenta de algo que destrozó todo lo que alguna vez había creído: el verdadero amor no exige esclavitud. El verdadero amor no se retiene hasta que eres digno. Jesús se arrodilló ante mí, mirándome a los ojos. No busco esclavos, Aisha. Busco niños. Las palabras atravesaron mi alma. Pensé en cuántas veces me había inclinado en oración, con la frente pegada al suelo, susurrando palabras que no entendía, sintiéndome distante de aquel a quien le estaba orando. Siempre había anhelado sentirme cerca de Dios, saber sin lugar a dudas que Él me amaba, no solo me toleraba, que yo era suya, no solo su sierva, sino su hija. Y ahora, en presencia de Jesús, lo sentí. Yo no era un esclavo. Yo no era huérfano. Fui amado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba a mi alrededor la visión del mundo, tanta gente todavía ciega, todavía atrapada en las mentiras que me habían atado durante tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz temblaba. Jesús extendió la mano y tocó mi frente. Al instante vi los rostros de personas que había conocido, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis amigos. Necesitan escuchar la verdad, dijo. Pero no me creerán, susurré. Pensarán que me he vuelto loco. La expresión de Jesús permaneció tranquila. Algunos escucharán, otros no, pero eso no lo decides tú. Bajé la cabeza, mi corazón latía con fuerza.
Sabía lo que me esperaba si regresaba a mi vida y le contaba a la gente lo que había visto: rechazo, enojo, tal vez algo peor. ¿Pero cómo podría permanecer en silencio? ¿Cómo podría fingir que no lo había visto? Respiré hondo y miré a Jesús. Se lo diré. Él sonrió y la luz a su alrededor se hizo aún más brillante. Entonces es el momento. Sentí que el mundo cambiaba. La calidez a mi alrededor comenzó a desvanecerse, la paz de su presencia comenzó a desvanecerse. Jadeé, alcanzándolo. Esperar. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, estaba cayendo de nuevo dentro de mi cuerpo. La calidez de su presencia me rodeó, llenando cada parte de mi ser. Pero pude sentir que algo estaba cambiando. La luz que me había abrazado comenzó a atenuarse levemente y una sensación extraña me atrajo, como si una fuerza invisible me alejara. Mi corazón latía con pánico repentino cuando me di cuenta de lo que estaba pasando: me estaban enviando de regreso. Me volví hacia Jesús, con la desesperación en mi voz. Por favor, no me hagas irme. Mis manos temblaron cuando me acerqué a él. No quiero volver. Quiero quedarme contigo. Me miró con amor, pero también con algo más profundo, un propósito. Sus ojos, llenos de sabiduría divina, sostenían el peso de algo mayor que mi deseo de permanecer en este lugar perfecto. Aisa, dijo suavemente, tu tiempo aún no ha terminado. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Pero qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si me rechazan? La idea de volver a mi antigua vida, a un mundo que no entendería, me llenaba de miedo. Mi familia, mis amigos, mi comunidad, me criaron en el Islam, me enseñaron a nunca cuestionarlo y me dijeron que abandonarlo era impensable. Y, sin embargo, ahora sabía la verdad. ¿Cómo podría volver con ellos y fingir que nada había cambiado? Jesús se acercó y puso una mano en mi hombro. Al instante, una calma se apoderó de mí, haciendo retroceder mi miedo. No todos escucharán, dijo, pero... Se desvaneció, fue reemplazada por la oscuridad, luego la aguda sensación de dolor. Mis pulmones se llenaron de aire y mi cuerpo se sacudió violentamente. Un grito ahogado salió de mis labios mientras respiraba desesperadamente, mi pecho subía y bajaba con una fuerza que hacía sonar las alarmas a mi alrededor. Mis ojos se abrieron de golpe y las duras luces fluorescentes de una habitación de hospital ardieron en mi visión. Voces, jadeos, sonido de pasos apresurados. «Está despierta», gritó alguien. Parpadeé rápidamente, mi visión se ajustó y mi corazón se aceleró mientras intentaba entender dónde estaba. Mi cuerpo se sentía débil, pero algo dentro de mí era más fuerte que nunca. Estaba de vuelta. Giré ligeramente la cabeza y, a través del movimiento borroso, vi el rostro de mi madre. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa y los labios le temblaban mientras susurraba, «Alabado sea Alá, ha regresado». Pero mientras la miraba, supe que no había vuelto a la misma vida. Había conocido a Jesús. Había visto la verdad y ahora tenía que contársela. El aire se sentía pesado cuando aspiré mi primer aliento, mi pecho subía y bajaba a un ritmo constante que no había estado allí antes. Un monitor que emitía un pitido resonaba a lo lejos y las luces fluorescentes encima de mí eran casi cegadoras. Mi cuerpo se sentía diferente, más fuerte, vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Se suponía que estaba muerto. Había visto a Jesús y ahora estaba de regreso. Jadeos llenaron la habitación mientras las enfermeras se apresuraban a mi alrededor, con sus caras congeladas por el shock. Uno de ellos llamó a un médico que entró corriendo con los ojos muy abiertos y mirando entre los monitores y yo. «Esto no es posible», murmuró en voz baja. Sufrió un derrame cerebral masivo, no había actividad cerebral. Su voz se apagó, la confusión nubló sus rasgos, pero ya sabía lo que había sucedido. Un movimiento llamó mi atención y mi mirada se desvió hacia la puerta donde mi familia estaba atónita en silencio.
Mi madre estaba agarrada a su bufanda, las lágrimas corrían por su rostro y sus labios se movían en oración silenciosa. Mi padre, normalmente un hombre de firme compostura, parecía como si acabara de presenciar un fantasma. Los ojos de mi hermano menor oscilaron entre el alivio y algo más, la incertidumbre. Un suave grito escapó de los labios de mi madre mientras corría hacia adelante, tomando mi mano entre las suyas. Alá ha escuchado nuestras oraciones, sollozó, presionando su frente contra mis dedos. Él te ha traído de regreso a nosotros. Las palabras me golpearon como un puñal en el corazón. Me habían dado un milagro, pero no del Dios en el que creían. Tragué fuerte, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir presionándome. Mi pulso latía en mis oídos cuando me di cuenta de que no había forma de evitarlo. Jesús me había enviado de regreso por una razón. Había visto la verdad y ahora tenía que compartirla, sin importar el costo. Respiré temblorosamente y me obligué a pronunciar las palabras: conocí a Jesús. Mi madre se quedó helada. La sala, una vez llena del murmullo del personal médico y susurros de gratitud, cayó en un silencio absoluto. El rostro de mi padre se ensombreció y frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Lamí mis labios secos, mis manos temblaban. Conocí a Jesús, repetí, mi voz apenas era más que un susurro. Él es el Hijo de Dios. La reacción fue instantánea. El agarre de mi madre en mi mano se aflojó como si se hubiera quemado. Ella dio un paso atrás y sacudió la cabeza. No, susurró, no, hija mía, no digas esas cosas. Mi hermano se puso rígido y apretó la mandíbula. Debes haber estado soñando, dijo rápidamente, su voz con un borde de desesperación. Estabas inconsciente, la mente crea cosas extrañas cuando... No estaba soñando, interrumpí, mi voz ganando fuerza. Yo estaba con él. Me mostró todo, la verdad sobre el Corán, sobre la Biblia, sobre quién es él realmente. Mi padre dio un paso lento y deliberado hacia adelante, sus ojos una vez llenos de alivio ahora ardían con algo más, ira. Suficiente, dijo, su voz era de acero. No hablaréis blasfemia en esta casa. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no retrocedí. Había pasado mi vida creyendo una mentira, pero ahora, por primera vez, sabía lo que significaba tener fe verdadera. No es una blasfemia, dije con firmeza. ¿Es la verdad? Mi madre sollozó abiertamente, tapándose la boca mientras negaba con la cabeza. ¿Qué has hecho? Ella susurró. ¿Qué te ha pasado? Estaba muerto, dije, y él me resucitó. Me sanó. Me volví hacia mi padre, suplicándole. Por favor, escucha. Siempre me dijiste que buscara la verdad, que siguiera a Dios con todo mi corazón. Lo hice y él me llevó a Jesús. Su rostro se endureció. Estás confundido. Esto es obra del diablo. Retrocedí como si me hubieran golpeado. No, dije, con la voz quebrada. No lo entiendes. Sentí su amor. Estuve en su presencia. No había oscuridad, ni maldad, solo luz, solo verdad. Las manos de mi padre se cerraron en puños a los costados. No vuelvas a hablar de esto. El peso de sus palabras me aplastó, pero sabía que no podía obedecer. Había visto la verdad. Nunca podría volver atrás. Mi hermano menor, hasta ahora silencioso, me miró con una mezcla de miedo y tristeza. Aisha, por favor, dijo suavemente, piensa en lo que estás diciendo. ¿Sabes lo que esto significa? Hice. Sabía lo que les pasó a quienes abandonaron el Islam. Sabía las consecuencias, el riesgo, el rechazo, pero también sabía que no podía negar a Jesús. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba a las personas que había amado toda mi vida, la familia de la que nunca había imaginado estar separada. Mi voz tembló, pero hablé de todos modos, no puedo quedarme en silencio.
Mi padre exhaló bruscamente, con el rostro como de piedra. Entonces ya no eres mi hija. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi pecho se apretó y, por un momento, sentí como si no pudiera respirar. Mi madre sollozó más fuerte, pero no discutió. Mi hermano bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Una enfermera asomó la cabeza y dudó al ver la tensión en la habitación. Lamento interrumpir, pero necesitamos controlar sus signos vitales, dijo con cautela. Mi padre giró sobre sus talones sin decir una palabra más, con los hombros rígidos mientras salía. Mi madre vaciló, su rostro surcado de lágrimas se llenó de angustia, pero al final lo siguió. Mi hermano fue el último en salir y se detuvo en la puerta con expresión desgarrada. Rezaré por ti, murmuró. Luego él también desapareció. La puerta se cerró con un clic, dejándome sola en el silencio estéril de la habitación del hospital. Presioné mis manos contra mi cara, dejando escapar un suspiro tembloroso. El dolor de su rechazo fue profundo, pero debajo de él, algo más fuerte permaneció, la paz. Jesús me había dicho que no todos escucharían, pero algunos sí. No estaba solo y, sin importar lo que pasara después, lo seguiría. El agua fría me envolvió mientras me bajaban a la piscina bautismal, y por un breve momento, todo quedó en silencio. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y pude sentir que el peso de mi pasado desaparecía, los años de lucha, de miedo, de intentar desesperadamente ser lo suficientemente bueno para Dios. Todo se disolvió en ese momento. Cuando salí, jadeando por aire, me sentí diferente, más ligera, nueva. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el pastor me sonreía. Ahora has renacido en Cristo, dijo cálidamente, colocando sus manos suavemente sobre mis hombros. Tu antigua vida se acabó. Ahora eres suyo. Asentí, incapaz de hablar. Las emociones fueron abrumadoras. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre, no atado a rituales ni encadenado por el miedo al juicio, sino abrazado por el amor y la gracia de Jesús. La congregación aplaudió y alababa a Dios, y sus voces llenaron la iglesia de calidez y alegría. Algunos habían escuchado mi testimonio antes de mi bautismo y muchos se habían conmovido hasta las lágrimas. Incluso personas que nunca había conocido se acercaron y me contaron cómo mi historia les recordaba su propio viaje hacia Cristo. No estaba sola, pero mientras la alegría de ese momento me llenaba, no podía ignorar el profundo dolor en mi corazón. Mi familia no estaba allí. Mi madre, mi padre, mis hermanos, se habían alejado de mí. Los había perdido y, sin embargo, todavía oraba por ellos todos los días. En las semanas siguientes, me aferré a mi fe más que nunca. Leí la Biblia, estudié las palabras de Jesús y me dediqué a comprender la verdad que Él me había revelado. Pasé horas en oración, pidiéndole a Dios que tocara los corazones de mi familia, que los suavizara, que abriera sus ojos como Él había abierto los míos. Al principio se negaron incluso a hablar conmigo. Mi padre les dijo a mis familiares que había perdido la cabeza. Mi madre lloraba todas las noches, creyendo que yo había avergonzado a nuestra familia. Mi hermano ignoró mis llamadas y, aún así, no dejé de orar. Entonces, un día, algo cambió. Mi hermana me llamó. Su voz era vacilante, incierta, pero pude escuchar algo en su tono, curiosidad. Ella me preguntó por qué dejaría todo por Jesús. Me preguntó por qué soportaría el rechazo, por qué lo arriesgaría todo. Le dije la verdad. Porque lo conocí, dije. Y una vez que conoces a Jesús, nunca podrás alejarte. Él no es solo un profeta, Él